Padre bendito, Padre amado, nos dirigimos a ti para agradecerte, Padre, por tus misericordias, por tu amor, que siempre se derrama día a día hacia nosotros, Padre, por los cuidados, por tu amor, Padre, por el sustento. Te pedimos, Padre, hoy por la reunión, que sea hoy de provecho para cada uno, Padre. Ayúdanos a guiarnos por tu palabra, para poder, Padre, así guiarnos en este mundo lo que nos quede, Padre, según sea tu voluntad. Sea andar en santidad, Padre, andar conforme a tu voluntad, Padre bendito. Ayúdanos, guíanos, Padre, a hacer efecto, Padre, lo que leemos y aplicarlo en nuestra vida. Que nuestro corazón es terco a veces, Padre, pero lejos de ti es peor, Padre bendito. Te pedimos que no permitas que nos apartemos de ti. Ayúdanos día a día, Padre, a leer tu palabra, a aprender y así, Padre, poder ir creciendo espiritualmente. Gracias, Padre bendito, por todo. Te pedimos, Padre, por los hermanos que han de congregarse y por los que no. Sé tú con ellos, dale paz, tranquilidad en su corazón, Padre. Esto lo pedimos, Padre, y lo agradecemos a través del bello nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Ya. Ya, Claudia, mira, vamos a leer del 14:1 al 12. Ya, Tú puedes leer hasta el verso 6 y yo leo el resto, del 7 al ya, 12. ¿Ya? catorce ya, uno entonces. Romanos 14:1. ya. Aceptar, acepta al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecies al que no come, y el que no come no juzgue. El que come al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues gracias a Dios, y el que no come, para el Señor se abstiene, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano, o tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hasta ahí nomás. Bueno, esta es una situación que se está dando en Roma especialmente, pero en todo lugar. Aquí está tomando este ejemplo y como le está escribiendo los romanos, en donde está compuesto de judíos y de gentiles, la iglesia allí. Entonces, seguramente no sabemos si él habría recibido alguna información, pero por lo menos, según la experiencia que el apóstol Pablo ya tenía en otros lugares, ahora a ellos le exhorta para que ellos no tomen, no les afecte cosas que son de se puede decir, de mucho menor importancia, ¿ya? Porque a veces por cosas que no tienen importancia, que son solamente, como dice aquí, opiniones o cosas de pensamiento nada más, pueden llegar a hacer que alguno menosprecie y otro juzgue al hermano. Nosotros tenemos a veces muchos motivos para hacerlo, para juzgar o también para menospreciar. Si nosotros pensamos que algo se hace de una manera y el otro tiene temor de eso, lo despreciamos. Decimos, este hermano
ya es débil. Si, si yo, por ejemplo, hago eso y el otro se afecta o se avergüenza de eso, de lo que uno está haciendo, o le llama la atención que uno lo haga sin sin ningún problema, él juzga, ¿ya? Entonces, ¿cómo se arregla eso? ¿Ya? ¿Cómo se arregla eso para que no acontezca? Ese es el tema aquí. Y realmente, como siempre, el apóstol Pablo lo lleva de manera excelente para llegar a que todos miremos al Señor, que es el que juzga. ¿Ya? No, nosotros no estamos para juzgar. ¿Ya? Entonces son circunstancias, ahí vamos a ir viendo y también viendo eso se puede dar en el tiempo de nosotros, en el tiempo presente. Dice así el verso primero, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Ya? Entonces, la palabra recibir es allí acoger, tomar a vosotros mismos, ¿ya? Considerarlo como uno de vosotros, no dejándolo a un lado. Sabe que en las asambleas, las grandes, muchas veces se hacen grupitos, ¿ah? Los que entienden igual se agrupan en un parte, los que no entienden tan igual se agrupan en otro lado y así, se hacen grupos. Entonces, aparentemente estaba pasando eso, se estaba haciendo grupos. Los que pensamos igual, nos juntamos aquí y quizás puede ser la separación entre judíos y gentiles, no sabemos, pero por lo menos los que pensaban de una manera se juntarían en un lado y los que pensaban de otra manera se juntaban en otro lado y no lo recibían este grupo. Habían grupos formados, establecidos, según lo que ellos entendían y según lo que ellos practicaban. Entonces dicen, o pero, esa es la mejor traducción aquí, acoger, y la palabra recibir, acoger constantemente, siempre, es un presente, o sea, siempre acoger. Dice al débil en la fe. Y esa palabra débil se usa de una persona enferma, de una persona que tiene incapacidad. Y en este caso el débil es el que le cuesta entender algunas cosas, ¿ya? Le cuesta entender algunas cosas que el otro hace o practica, le cuesta mucho, pero es una debilidad física, ¿ya? En este caso una debilidad de comprensión, pero se usa la palabra de debilidad física porque no puede, simplemente no puede, le cuesta mucho. Y no es mala intención, le cuesta mucho. Entonces dice acogerlo, recibirlo, tratarlo bien, pero no para contender sobre opiniones. ¿Ya? O sea, no acogerlo acá para empezar a discutir. Oye, ¿por qué tú te sentís mal porque nosotros hacemos esto? ¿Por qué tú piensa que nosotros estamos haciendo mal? Dice, no hacia o para contender o discutir sobre opiniones, cosas de pensamiento. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opino yo? Y se discute. Eso no. Ya. Eh, el tema aquí tiene que ver con dos cosas, con los alimentos y con los días. Algunos no tienen ningún problema en comer ciertas cosas, otros sí. Algunos guardan días, los otros piensan que son iguales todos los días. Hay muchos temas así en la asamblea ahora. Por ejemplo, el guardar ciertos días o el celebrar ciertos días. La Navidad celebran algunos y lo celebran. El Año Nuevo incluso, los cumpleaños, los testigos de Jehová y otros tal vez, no sé, no celebran esas cosas y entienden así. Eh, no sé, cualquier otro día. El día de la Semana del Niño, todas esas cosas celebran. Hay creyentes que celebran todo y otros se apartan porque dicen, pero ¿cómo está celebrando todas esas cosas? Pero ¿cómo si el Señor, la Biblia no dice nada de eso, por ejemplo? No dice nada. Y empieza a haber una distinción, una división. Yo sabía que había peleas grandes por el asunto de la Navidad. Y yo estuve una vez presente en eso, porque algunos celebraban la Navidad, otros no. Son cosas menores. Ahora, ¿cuál es lo semejante a lo que pasa aquí? Lo que pasa es que los judíos traían algunas prácticas y los gentiles otras. Tenemos que saber que muchos de los creyentes vienen de los católicos, vienen de simplemente los católicos. Entonces ellos traen muchas cosas que todavía ellos las siguen celebrando y piensan que está bien y no se hacen ningún problema. Otros que no entienden así,
podrían sentirse mal por eso, e incluso juzgar a esa persona. Y el que juzga o el que es juzgado a lo otro lo menosprecia, porque dice, este no entiende nada, cómo puede ser tan débil, cómo puede el hecho de que yo celebre algo, o que yo coma algo, o que yo haga alguna acción, por ejemplo, a él le afecte. ¿Por qué le afecta? Ya. Entonces, eso hay ejemplos en nosotros, en este tiempo. Pero al final de todo esto, lo maravilloso que el apóstol Pablo a donde desemboca es el hecho de que nosotros nos debemos al Señor, no al otro. Entonces, no tenemos nosotros que cambiar al otro, no tenemos que pretender cambiar al otro, o decirle tú estás mal, ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿Cómo se te ocurre celebrar ciertos días? Eso no se hace, y hay un juicio, y el otro no tiene ningún problema en celebrar ese día. Y son cosas de opiniones, de pensamientos, nada más. Pero si el nacimiento del Señor dice, bueno, la Biblia no enseña eso, pero dime dónde está en la Biblia eso. Y el otro dice, pero es que yo lo celebro nomás, po. Y no tiene ningún problema. Y no hay ningún problema con eso. Ahora, ¿cómo se hace eso? Es que eso simplemente se pasa por alto. No puede una cosa así, hacer una división o hacer que uno juzgue y lo otro lo menosprecie. No puede ser eso. Hay que orar al Señor, que el Señor aclare, que el Señor obre, ¿ya? Pero tampoco tratar de imponer lo que uno entiende en esas cosas, que verdaderamente no están en la Biblia, ¿ya? Pero esas cosas son cosas que se traen. En el caso de los judíos son cosas religiosas, ¿verdad? Que están en ley. En el caso de los gentiles son cosas de prácticas que ellos han tenido, ¿ya? En su vida sin ley. Entonces dice, eh, comienza súper bien, comienza manifestando el hecho del amor, pero un amor no con, ¿cómo se llama? No con algo que esté guardado para después descargar sobre la persona, sino recibida al débil en la fe, es decir, acogerlo, ya tomarlo a vosotros mismos, considerándolo como uno con vosotros, lo cual es verdad. Dice en la fe, al débil, al enfermo, al que no le cuesta, pero no para discusión, contender o discutir sobre opiniones. Esas cosas no. Dice, verso 2, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres, u hortalizas, verduras. ¿Ya? Entonces, hay algunos que creen que tienen que comerse de todo, que todo se puede comer, todo. La carne, las legumbres, todo. Pero otros no, po. Otros no están de acuerdo con comer de todo. Y seguramente aquí están aquellos que vienen de los judíos, porque hay algunas cosas que ellos pueden comer y otras no. Entonces, para no tener problema, comen simplemente verduras o legumbres. Simplemente eso. Vamos a seguir y después vamos a ver para atrás, ¿no? Dice, el que come no menosprecie al que no come. Mire, llega a menospreciarlo, ¿ya? Y ese menosprecio es despreciar, es decir que este vale poco. Y el que no come, ¿ya? No juzgue al que come, es decir, al que come de todo. No lo juzgue, lo juzga porque dice, pero ¿cómo puedo hacer eso? Porque Dios le ha recibido o Dios le recibió. Entonces, eh, son circunstancias que se están dando allí porque venimos dos grupos, judíos y gentiles, que tienen pensamientos y prácticas distintas. Pero el apóstol Pablo dice que lo reciban, que se reciban uno a otro, pero no para discutir sobre lo que se come, no que se come, no. No para eso no. Entonces dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Miren, vamos a ver
en Levítico 11 que los judíos, solamente hoy este texto, expresa que ellos les han dado por el Señor comer ciertas cosas y otras no. Animales limpios y animales inmundos está aquí establecido para los judíos, pero tenía una razón espiritual eso. Sabemos ahora, por ejemplo, cuando el Señor le habla al apóstol Pedro que no llame nada inmundo, que lo que él limpió no lo llame inmundo. Y eso está hablando de los gentiles, los cuales los miraba como animales inmundos, como personas inmundas. Y el Señor dice que lo que Dios limpió no lo llame el inmundo y está mostrándole los animales que él limpió ya. Y él podía comer de todo. Y el apóstol Pedro después comía con los gentiles y comía de todo. No se abstenía Hermano, de nada, hermano, absolutamente nada. Johnny, hermano, sí, le puedo hacer una consulta con sí, respecto a los, no es que los animales estaban, habían animales que estaban mirados como inmundicia, y sí, después que el Señor Jesús hizo la crucifixión, y nosotros los gentiles comimos todos los otros animales, por los que eran inmundos. Por decir, esa es mi pregunta. ¿Están limpios esos animales entonces? sí. Los gentiles siempre han comido de todo, Sí, siempre. po. No hay ningún problema. Los judíos sí estaban limitados, según la ley, a comer ciertos animales y otros no, porque algunos eran limpios y otros no, eran inmundos. Y era según las características del animal. Entonces, eso sí, es así. Pero cuando el Señor envió el Espíritu de Dios el día de Pentecostés, cuando se empezó a formar la iglesia, bueno, ya no estamos bajo la ley. Entonces, por supuesto, dentro de la iglesia entran muchos judíos, que son, alguna vez lo hemos visto ahí en Gálatas, lo mismo también, son celosos de la ley. Entonces, algunos guardan la ley, no hay problema que la guarden. Aunque el Señor limpió todo, si ellos la siguen guardando y no comen ciertos animales inmundos, por ejemplo, está bien, no hay problema. Por ejemplo, en primera los Corintios, había lo relacionado con los animales que eran sacrificados a los ídolos, a los demonios. Y, y algunos que estaban antes, tenían la costumbre de comer eso, ahora no lo comían dentro de la iglesia. Entonces algunos tenían ese recelo de comer y otros que eran más maduros, que saben que el ídolo nada es, comían. Incluso, y ahí 1 Corintios es solamente de los gentiles. O sea, algunos gentiles no querían comer carne sacrificada a los ídolos y los otros que saben que el ídolo nada es, comían, ni un problema. Pero tenían que guardarse en amor de que si la carne, alguien decía que había sido sacrificado a los ídolos, no comer por causa de la conciencia de aquellos que tienen problema con comer sacrificado a los ídolos. Entonces ahí el amor está sobre lo que yo entiendo, Y sobre con lo que yo respecto a comer entiendo. sangre, ¿Ah? y con respecto a comer sangre, Es que la sangre fue dada mucho antes, no solamente está en la ley, fue dada a la humanidad. Nadie puede comer sangre. Entonces, no, porque si que hubiera estado en la ley nosotros, solamente, nosotros podríamos comer, pero la sangre fue dada a la humanidad no, no, mucho yo me antes. refiero porque nosotros comimos ñache, comimos prieta. Claro, eso es comer sangre y eso no debería corresponder. Por eso no comemos sangre, porque el que come sangre se hace partícipe ¿cómo se llama? De la muerte del animal, etcétera. Eso está en la Biblia para todos. Ahora, por ignorancia que uno coma, no hay problema. Dios no dice nada, pero si yo lo sé y sigo haciéndolo, claro, hay un problema allí relacionado con lo que la Biblia enseña, pero no está en la ley, sino que está en una regla para la humanidad. Una No, acotación, ah, una acotación, hermano, buenas tardes. hola, El hermano, o sea, el Señor Jesús en el Nuevo Testamento prohibió 4 cosas. Solamente como que, sí, digamos, lo dejó como sí o sí, fuera, aparte de la ley que en realidad ya él cumplió, dejó 4 cosas y entre esas está el no comer sangre. sí, está que se aparten de los ídolos, de fornicación,
de ahogado y de sangre. Esas 4 cosas ahí en el concilio en Jerusalén, en Hechos capítulo 15. Entonces, de los ídolos que se alejen, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Por qué de ahogado? De ahogado son los animales que no son desangrados. Y si no los desangran, al comerlos se van a comer la sangre del animal. Entonces tiene que ser desangrado. Por eso ahogado no puede ser, porque la sangre queda adentro. Ah, ya, ya. Entonces son 4 cosas, como dice la hermana, perfecto, y entre eso está ahogado y sangre, que tiene que ver con no comer sangre. Mira que Y eso, pregunto, y eso es estuvo bien para la pregunta todos. porque yo, yo como harta. Sí, pues, eh, no, pues si yo cuando lo entendí ya no comí más, pues, pero depende de que, o sea, eso no, Dios no dice nada cuando uno no sabe, pues si no sabe, come nomás, pues. Pero si sabe y come, claro, ahí ya es distinto, pero está, miren, lo voy a leer, ¿ya? En Hechos, mire, veámoslo en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, dice así. Está en el concilio en Jerusalén, ¿ya? El verso 19. Dice así, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios. ¿En qué sentido que no se inquieten? Que no guarden la ley, que no tienen que circuncidar sin guardar la ley, porque los judíos decían que si no se circuncidaban y guardaban la ley, no podían ser salvos. Pero aquí, en esa discusión, especialmente Pablo y Bernabé estaban defendiendo, pero estuvo también Jacobo y Pedro que dieron a conocer su experiencia, Pedro especialmente, y Jacobo lo apoyó. Y aquí hablando, eh, a ver, aquí hablando Jacobo dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahí están las 4. Entonces, eso nunca ha cambiado, nunca ha cambiado. Lo de la sangre fue dado para la humanidad desde el tiempo del gobierno humano, después del diluvio, a Noé. Y eso estaba en la ley Levítico capítulo 7, estaba en la ley y también eh, ha pasado a nosotros, o sea, eso ha estado siempre con nosotros y en la ley también estaba fortalecida en la ley. Entonces nunca la sangre se ha podido comer, se puede comer. Eso es lo que dice, porque uno se hace partícipe de esa muerte, sea animal, sea de persona, lo que sea. Así que es importante que se haya salido el tema, porque ahí está y también en Génesis capítulo 9. Lo otro era que, a ver, algo tú me decías de los judíos, no me recuerdo muy bien. Ah, de los animales. Mira, veamos el Levítico capítulo 11, ya sobre los animales. El Levítico 11 dice así. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Tenía que tener 2 características a la vez, pezuña hendida y que rumia. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis. O sea, si rumian y tienen pezuña, pero no hendida, no puede comer. Por ejemplo, el camello porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendidas, pero no rumian, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis. Su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. ¿Ya? Y después habla de otros animales del agua, de los insectos, etcétera. Entonces, ¿cuál era la idea de esto? Bueno, el que solamente puede comer el que rumia y el que tiene pezuñas hendidas. O sea,
abiertas, porque la idea ahí es que el tener las pezuñas abiertas, ellos se podían establecer bien en el terreno, estar firmes, y eso habla de la fe. Entonces ellos podían estar firmes en la fe, y rumiar es la palabra de Dios, es que la palabra de Dios esté siempre, siempre pensando y considerando la palabra de Dios y establecidos en la fe. Esa es la idea de los animales. Entonces, los otros no lo podían comer porque era la palabra sin fe o era la fe sin la palabra. Esa es la idea. Entonces, por eso ellos podían comer solamente animales que rumian y que tienen pezuña hendida, pero los que tienen una de las dos, pero no las dos juntas, no podían comerlo. Entonces, esa es la idea en Levítico. Entonces, la meditación de la palabra de Dios era importante, pero eso establecidos en la fe, en la fe. Esa era la idea. Por eso había animales que podían comer y otros no. Y hay una lista más ahí que nos leímos en el capítulo 11. Entonces, algunos no comían de todo, no comían. Entonces, dice ahí en el verso 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y a lo mejor algún gentil también podría haber adoptado la idea de un judío y no comer, pues, también podría hacerlo. Dice las legumbres que son la hortaliza, la verdura y las legumbres mismas. Dice, el que come no menosprecie al que no come. O sea, yo no tengo ningún problema de conciencia con comer, pero al que no come yo lo puedo mirar hacia abajo, menospreciar, despreciar, como que es poco espiritual. Y eso acontece, y se enaltece sobre el otro. Dice eso, no hay que hacerlo. Y menospreciar es tratar como nada. O sea, no solamente decir es poco espiritual, sino este no es nada, es nada. ¿Cómo puede ser tan irreflexivo? Tan irreflexivo, ¿cómo puede ser cómo no se da cuenta que el comer no hay ningún problema? Pero tiene problema de conciencia. Y el que no come, no juzgue al que come. Dice, mira, ¿cómo se le ocurre comer eso? Tampoco. Porque Dios le ha recibido, o Dios le recibió. Dios le recibió. Entonces, aquí comienza el hecho de que cada uno de ellos son del Señor, cada uno de ellos. Y dice que cuando dice Dios le recibió, ¿ya? Es que realmente lo tomó para sí, lo tomó para él, para sí, y es de él, le pertenece. El que no come y el que come le pertenecen al Señor. Entonces, el que es dueño de ellos y del juicio de ellos es el Señor. Y si el Señor no le dice nada al que no come y no le dice nada al que come, ¿por qué se lo tiene que estar diciendo entre ellos? Entonces, esto que está diciendo Pablo, querido hermano, ayuda mucho a nuestra vida en comunión. Comunión en el sentido de estar juntos, ¿ya? De estar juntos, porque y de pensamiento, de no que nuestros pensamientos no vayan más allá de lo que debe ser. Porque muchas veces nosotros juzgamos sobre cosas en que nos está de acuerdo, en que yo no tengo problema, el otro sí, pero ¿cómo puede ser tanto? Y uno juzga, ¿no? Yo no tengo ni siquiera ni que pensar eso. Yo tengo que seguir con esa confianza, y si un día me doy cuenta que yo estoy mal, voy a cambiar. Y si algún día el otro se da cuenta que está mal, también va a cambiar. O capaz que nunca cambien, pero no tiene que haber juicio entre los hermanos por esas cosas, simplemente dice de opiniones o que vienen a la mente. Nosotros tenemos que ver lo que es la palabra de Dios y tener y ser eh, eh, no ser ir a la pelea, al juicio, a la respuesta negativa sobre eso. No, nada de eso tiene que existir. Entonces, nosotros tenemos que suavizar eso en nuestros corazones de a poco, tal vez con el Señor. Si uno conoce más la Biblia y se da cuenta que no tiene problema con comer y se lo impones, en el fondo le está haciendo un daño.
porque él tiene que tener claro primeramente que no tiene problema para comer, como pasó, como decíamos, con Pedro, que él no tenía ningún problema con comer. Cuando en Gálatas se corre, se va hacia la mesa de los judíos, fue por temor, pero él estaba clarito delante de Dios que no había ningún problema en comer de todo. Entonces nosotros tenemos que tratar de mirar mucho más alto de las cosas de acá, de las cosas pequeñas, de las cosas que son triviales nomás. Tenemos que mirar más arriba. Nosotros porque vamos a quedarnos ahí y no vamos a pasar más arriba. Y vamos a quedarnos en una discusión que va a ser constante cuando nos reunamos o cuando veamos a uno u otro hermano. Esa pelea seguramente estaba constantemente porque ya hasta habría separación. Y en las comidas del ágape seguramente se sentaban aparte, porque no todos comían, ¿ya? Y algunos comían de todo, pero les hacían juicio. El problema era ese, que hacían juicio. Por ejemplo, hay hermanos que son diabéticos, claro, le dan un asunto especial, por supuesto, por ejemplo. Ya no es que no tenga problema de conciencia, lo que pasa es que no puede. Entonces se le da algo especial. Pero aquí era un problema de conciencia con respecto a Dios, porque el que no come es porque teme a Dios, y el que come porque teme a Dios también. Los dos temen a Dios, los dos. Y nosotros tenemos que eso, pasarlo por alto y mirar como Dios mira las cosas. Entonces dice, 4, ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú, un juez? ¿Eres Dios? ¿Quién eres tú? Mira lo que está diciendo. Ya, por si acaso la palabra crítica, juicio o juzgar, en el original de ahí viene la palabra crítico, ¿ya? Entonces es la crítica que se hace al otro, ¿por qué no come o por qué come? La palabra de criticar. Entonces, ¿tú quién eres que juzgas o criticas al criado ajeno o extraño o extranjero? ¿Quién eres tú? ¿Quién te dio a ti la autoridad para juzgar? ¿Quién me dio a mí la autoridad para juzgar? Y somos mandados a hacer para eso. ¿Quién me la dio? Entonces, esto ayuda para que yo diga, pero sí, yo he juzgado, pero ahora me doy cuenta que no tengo que hacer eso. Eso lo hace el juez. Hay un solo juez, yo no puedo. No debo hacer eso. Y eso ayuda para pasar por alto y para recibir al hermano y no tratar esas cosas. Y el otro también, el que menosprecia también, tiene que él entender esto. Porque menosprecio también es un tipo de juicio. Y dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, si tú juzgas, te estás haciendo señor. Y si te estás haciendo señor, está diciendo que él te sirve a ti y tiene que obedecerte a ti. Y yo diría, ¿a dónde la viste? ¿A dónde la viste? Diría yo. Sí, pues. Y dice, para su propio señor está en pie. Yo cuando miro al hermano, a este, al que yo ahora lo estoy juzgando, que es un debilucho, yo tengo que mirarlo como uno que tiene su señor. Y yo no tengo ningún derecho a meterme ahí. Dios tratará contigo, el Señor tratará con él, y él con el Señor. Cada uno de nosotros nos debemos al Señor, cada uno de nosotros. No todos entendemos igual, y no tenemos ningún derecho a llegar a pensar que todos tienen que pensar como yo, o igual que yo, en absoluto. La Biblia es la única que puede tener, especialmente en su fundamento, una línea, pero hay cosas que no. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces ahí Pablo está diciendo que hay una línea en donde yo no tengo por qué meterme, pero a otras que son claras y que él las defiende la palabra de Dios. Pero todo me es lícito, pero no todo conviene. Eso es para cada uno. Tiene que verlo. No hay una lista allí. Porque nosotros queremos que todos sean como nosotros, y eso no es así. Y nos establecemos como jueces, como señores. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno que no es tuyo, no te pertenece, querido hermano?
Yo no te pertenezco ni tú me perteneces a mí. Por ejemplo, aquí, si tú no quieres estudiar más, no estudies más, no es mi problema. No, que tenéis que estudiar porque yo tenéis que hacerme caso a mí, tenéis que estudiar, tenéis que ponerte las pilas y ya y uno podría empezar a patalear. No, para nada, porque no es mi problema. Tú no te debes a mí, ni yo me debo a ti tampoco. Y si nosotros todos entendemos así, vamos a estar pero felices, sin ningún problema venga para acá, hermano, venga para acá, cómase un churrasco. No, es que yo no como carne. Ya, no como ni una cuestión. ¿Qué quiere entonces? Ya, deme una ensalada de lechuga, listo, tráigale una ensalada de lechuga a este hermano. ¿Me entiende o no? Y ni un problema, ni un problema. Porque hay cosas mayores, más importantes, especialmente, que cada uno tiene el mismo Señor, el mismo Dios. Entonces, este tema es sumamente importante, porque este tema hace que queden a un lado esas cosas que afectan a la mente, al corazón, al alma, e incluso el estar cerca del hermano. Es importante, me parece muy importante. Y él está haciendo este trabajo, este servicio con los judíos y gentiles, ¿ya? Para que ellos puedan tener una mayor comunión en cuanto a estar juntos, a disfrutar de su Señor y no tener en su pensamiento estas distinciones. Y dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Yo lo quiero hacer tropezar, yo lo quiero pisotear, y me dice, mire cómo le dice, para su propio Señor está en pie o cae. ¿A quién se debe? Al Señor, no a mí. Después dice, pero estará firme. ¿Cómo? Sí, po. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea, si como o no como, no tiene ni una importancia. El Señor lo sostiene en pie. Yo debería pensar igual que el Señor. Yo tengo que tratar de tener una apertura espiritual para pensar igual como el Señor piensa. Los fariseos, ¿cómo este anda con los pecadores? Publicanos y pecadores, ¿cómo que se le ocurre? Eso lo pensaban ellos. Y el Señor los dejó, no los dejó. Porque son opiniones, pensamientos, nada más. Entonces dice aquí, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme o sostenerse en pie. Porque Dios lo va a sostener, porque es de Él, es su siervo. El Señor le va a dar todo lo necesario, aunque nunca coma. Está hablando aquí al que es juzgado. Y aquí al revés, al que come, ¿ya? Al que come. Entonces está juzgando al que come. No debe juzgárselo. El Señor tratará con él. Ese debe ser nuestro pensamiento. Y seguir avanzando y no frenarnos en eso y estar todos los días en eso. Hay hermanos que todos los días tratan, mire, este hermano, el otro día me dijo eso. Y pasan 20 años, hace 20 años me dijo eso. Y no salimos nunca de la cuestión. ¿Ya? Porque no está de acuerdo con lo que él o ella piensa. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro, ¿ya? Juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces, algunos seguían guardando seguramente los días relacionados con la ley. Los guardaban. Está bien. Otros dice, juzga iguales todos los días. Todos los días iguales. Cada uno esté plenamente seguro o convencido en su propia mente. Entonces, ellos podrían, por ejemplo, los judíos,
los judíos creyentes, podrían, por ejemplo, celebrar el Día de los Tabernáculos, lo celebraban. La Pascua la celebraban. Los gentiles no tenían que decir nada. Nosotros no tenemos ese problema aquí, pero ahí estaba. Entonces ellos celebraban eso. Seguramente se quedaban en sus casas, el día del Yom Kippur, ya de la liberación, todo eso lo celebraban, todavía lo celebran, todavía lo celebran. Me parece que el 29 de marzo, algo por ahí, en marzo me parece que no me acuerdo ya. Pero lo celebran todavía, ni un problema. Por eso uno habla de los hermanos que celebran la Navidad y otras cosas. Ni un problema, celébrenlo. Y me echan un regalo también si quieren. Ya. Ya. Entonces, ni un problema con eso. ¿Cuál es el problema con eso? Yo me acuerdo al principio cuando fue hubo un altercado, no altercado, una cambio de palabra, no es mala onda, pero cambio de palabra relacionado con eso en una asamblea donde estaba, y yo me ponía hacia un lado porque entendía que no, po. Y aún no entiendo que no, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que no me hago ningún problema, y no tengo que hacerme ningún problema con eso, ni despreciar, ni menospreciar, ni un problema. Un hermano un día me preguntó, yo le dije, mire, yo no hago, hace años ya, po, no, me dijo, porque tenía problema con una persona ahí con ese asunto, porque la mamá celebraba la Navidad y él iba donde su mamá, po. Listo. Yo le dije, yo no me hago ningún problema con eso. Si tú lo quieres celebrar, celébralo. No me hago ningún problema con eso. Y si no lo celebras, tampoco me hago problema. ¿Me entiendes, no? Porque no significa nada, querido hermano. No significa nada. No está pecando, no está haciendo nada de eso. El que no come no peca, el que come no peca, querido hermano, no peca. Peca, sí, cuando esto pasa a ser algo para tener estas distinciones con los demás. Ahí es pecado. Y eso es lo que Pablo quiere evitar. Pero si celebra el día, no celebra, si da el abrazo, no da el abrazo, si a mí me gusta, no me gusta, dar el abrazo, da lo mismo, querido hermano, esa cuestión no tiene importancia. Y algunos lo tienen como bandera. Y andan por ahí. Aquí celebran Navidad, sí. No, no deben celebrar la Navidad. Y andan con la Navidad por todos lados. Cualquier cosa, lo que sea. Y pasa a ser su bandera. Pobrecito ese. Y pobrecita esa. Sí, yo tenía problemas con eso al principio. Pero leyendo la Biblia uno se da cuenta que no. Pongan 500 árboles de Pascua ahí. Mi señora pone árboles de Pascua aquí, pues yo hasta le ayudo. Y yo lo celebro, no lo celebro, pero le ayudo. No es creyente. Le ayudo, no me hago ningún problema. Y si le cuento algo, y usted le ayuda, está participando, usted no sabe dónde viene el árbol de Pascua, que eso tiene ribete demoníaco y todo eso. Ah, ya listo. Vaya a explicárselo a mi señora, po. Vaya a explicárselo a ella para que me explique a mí, po. ¿Me entiende o no? Entonces, en el fondo se le da un lugar. Está bien saber de dónde viene y todo eso, ya, está bien, pues perfecto. Pero si alguien quiere seguir celebrándolo, no cambia nada, absolutamente nada. Qué importante ese asunto, esa libertad. Cuando son cosas fundamentales de la escritura, momentito. Ahí hay que ayudar. Pero en esto no, pues. Entonces, me agrada el apóstol Pablo cuando escribe así, porque en el fondo, si a nosotros la agarramos todas, pues. Y aquí nos liberamos, nos liberamos. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juega iguales todos los días. Todos los días son iguales. Sabe que le voy a decir un asunto, el día del Señor no es el primer día de la semana. Nunca el primer día de la semana se le llama el día del Señor. El día del Señor en Apocalipsis, el día de Dios, el día del Señor, en el sentido, en el día cuando el Señor va a hacer juicio, está haciendo juicio. ¿Y cuándo se celebra la cena? Ahí tenemos una mención donde dice el primer día de la semana, eso. Pero no tenemos mucho más, pues.
No, y ellos lo hacen una doctrina del primer día de la semana. No, si está bien el domingo, porque en el fondo el domingo, por lo laboral, está bien, pero hacen una doctrina de eso cuando no hay una doctrina de eso. Querido hermano, no lo hay. No lo hay. Entonces, no, si está bien que se haga así, pues, sin ningún problema. Pero todos los días nosotros que tenemos que estar delante del Señor, todos los días. No un día a la semana, todos los días. Todos los días. Entonces dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, seguro. Cada uno, no lo que dice el otro. No, cada uno. Dice, verso 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Eso no está en el contexto, pero la idea está bien, pero no está en el original, pero la idea no afecta. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¡Qué tremendo versículo! Yo digo, qué tremendo versículo, porque cuando uno lo ve, se da cuenta que es un tremendo versículo. Si esto no estuviera aquí, queridos hermanos, sería una bolsa de gato. Una bolsa de gato. Y Él nos ayuda para direccionar bien nuestros pensamientos, para que nuestros razonamientos nosotros los pongamos en su lugar. Es que yo pienso esto, es que yo pienso esto otro. Tú pues tienes la capacidad de razonar y de pensar. El problema es cuando el otro dice que no, que tú tienes que pensar como él piensa y como él razona. O que tú quieres que el otro piense o razone como tú. Y son cosas que no están en la Biblia establecidas, y además un asunto de amor. Porque tú tienes que entender que esa persona viene de tal doctrina, tal enseñanza, desde pequeño, desde niño. Pablo nunca juzgó a los judíos que eran celosos de las cosas de la ley. Nunca los juzgó, jamás. Se hizo de todo a todos. Y aquí él está demostrando cuál era su forma de actuar y ahora la da a conocer a la iglesia en Roma, donde que está constituida y toda la asamblea en ese tiempo estaban constituidas de esta manera, ya prácticamente judíos gentiles, y habían sinagogas en muchos lugares también, para que ellos se liberen de este asunto, se liberen, no libertinaje, se liberen de este asunto. Entonces dice, el que hace caso, ya esa palabra hacer caso es adoptar una actitud. Tiene que ver con la mente, pensar, reflexionar, hacer distinción o guardar el día. El que piensa, reflexiona y hace una distinción y adopta una actitud con respecto al día, es decir, lo guarda, lo hace para el Señor o no lo hace para el Señor. Miren, el otro día estaba hablando, bueno, con una señora en la micro, y ella dice que cuando sale, dice, yo siempre digo al Señor, porque es de línea pentecostal la familia, evangélica pentecostal, parece, que la sangre de Cristo me cubra, y sale. ¿Y qué le va a decir tú? Le va a decir, no, eso no se hace, eso no está en la Biblia. Hay que dejarla tranquila. Y en conversa sí, pues, para mí que en conversa no pasa nada mucho, pero ella, dejarla tranquila. Si un creyente dice, yo todos los días le digo, Señor, Señor, guárdame, cuídame y que tu sangre me cubra. Creyente, hay muchos. ¿Y tú qué le vas a decir? No, pues eso no se hace. Yo no le digo eso, yo le digo otra cosa, tienes que hacerlo así, le vas a decir tú. ¿Qué le vas a decir? No, querido hermano, él entiende así, ella entiende así, y lo hace para el Señor, lo hace. Cuando le dicen los discípulos que había un hermano ahí que estaba echando demonios en nombre del Señor, dice, el que no es con nosotros o conmigo en contra mía. O sea, si él estaba usando el nombre del Señor para hacer eso, nunca iba a hablar en contra del Señor, jamás. Y eso tenemos que tenerlo claro también en el Evangelio, porque hay personas que son católicas, lo que sea, y hablan muy bien del Señor.
a veces cosas que para nosotros son chocantes, pero lo hacen para el Señor. Y los creyentes también lo hacen para el Señor. Y lo hacen de corazón. Equivocado, errado, ya está bien. Pero no tiene por qué tú pensar que tienes que estar de acuerdo contigo, hacer lo que tú haces. Ese es el problema. Tú piensas, pues está equivocado, pero bueno, orar al Señor para que le ayude. Listo, nada más. Sí, pues sí, están bajando eso, ahí van a trabajar ellos y yo no, me voy. ¿Qué pasó? Entonces dice, el que hace caso, el que adopta una actitud, el que guarda el día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Dice, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Come, ¿verdad? Lo que el otro no come, lo come y da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, ¿tú quién eres que juzgas, que criticas al criado ajeno? ¿Quién eres tú? No tienes derecho. Porque lo que él no hace, lo hace para el Señor. Lo que él hace, lo hace para el Señor. Y da gracias a Dios. Es lo que entiende en ese momento, en ese instante. Entonces dice, todo lo que hacen ellos, hacerlo o no hacerlo, es para el Señor y además para glorificarle, porque ese es su deseo. Y el Señor sabe, lo recibe y lo recibe bien. Y no solo eso, sino que hemos leído que estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Por qué? Porque eso no tiene nada que ver con ser bueno o mal creyente, no tiene nada que ver. Nada que ver con que yo soy mejor que él o que este se está deslizando, no. Porque lo hace de corazón para el Señor. Por eso. Uno tanto ha escuchado tantas cosas de los creyentes que hacen cosas yo callado. Otro, lo tiene una hora y que tratando de ajustarlo. No tiene ningún sentido. 7. Porque, explicativo, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermanos, cuando leamos esto y ahora estudiándolo, leamos, yo creo que no debería ser que no nos quede ninguna gana de hacer eso. Ninguna gana de hacer eso. Ningunas. Lo que aquí está pasando, que menosprecia y juzga. Ninguna gana debería quedarnos. Por eso la Biblia tiene poder para ayudarnos, para rectificar nuestra vida, nuestras acciones, pero para bien. No podemos nosotros quedarnos frenar en una cosa que no tiene ninguna importancia. Y además Dios se ocupará de eso. Y Dios lo va a mantener en pie. Aunque nosotros no, pues nosotros lo destruimos, lo pisoteamos y lo destruimos, lo hacemos polvo. Miren, así somos, pues ya. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y cuando dice para sí, es para sí mismo. Ningún creyente vive para sí mismo. Y ninguno muere para sí mismo, porque sabe que va a estar con el Señor. Dice, pues si vivimos, es decir, es una condición, si estamos vivos, para el Señor vivimos, ¿o no? Claro, el que come y el que no come, para el Señor vive. Y si morimos, la otra condición, para el Señor morimos. Porque vamos a estar con Él, vamos donde Él. Así pues, ahí hay otra condicional, y si es una condicional, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, lo que Él está estableciendo fuertemente es que la vida del creyente, sea cual sea eh, esos pensamientos, esa cosa que él piensa que es correcto, lo hace para el Señor porque vive para el Señor. Él está viviendo para el Señor.
con esas cosas que puede estar bien o mal, pero lo hace para el Señor, que no tiene nada que ver con la salvación y con otras cosas importantes, sino simplemente con cosas que a veces trae o arrastra, o él piensa que es así, pero vive para el Señor. Y si muere, sabe que se va a ir con el Señor. Entonces nosotros tenemos que mirarlo como eso, que él no solo se debe al Señor en cuanto a lo que está pensando en ese momento, de comer o no comer, de guardar los días o de tener todos los días como iguales. No hay ninguna distinción. Cualquiera de esos lo hace para el Señor. Nosotros no tenemos días distinguidos, ninguno. Hermano, ninguno. Entonces, pero si el otro los tiene, bien, un problema. Para el Señor vive o para el Señor muere. Es decir, no solamente el Señor es Señor de él, no solamente el Señor lo juzga, sino que él lo que hace, lo hace para el Señor. Porque para el Señor vive. Y vive para el Señor sabiendo que si un día muere, se va con su Señor, para el cual se ha dedicado su vida. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a destruir una vida así? Simplemente porque pensamos que estamos mejor que el otro. Somos muy dados a destruir en vez de dejar y ayudar para que crezca, se desarrolle, etcétera. Y que cada uno se vaya dando cuenta en el momento lo que hace bien y lo que hace mal, po. ¿Hasta qué hora tengo que comer? Hasta las 9 de la noche. Si como a las 10, ¿será pecado o no será pecado? Después te van a pensar decir hasta qué hora puedes comer, hasta qué hora puedes dormir, po. Te van a decir todo, no puede ser eso. Cada uno sabrá, cada uno verá, cada uno se cuidará. Es la ayuda, es importante la ayuda cuando es momento de ayudar, pero no de hacerlo igual a ti, porque ahí estás enseñoreando de él. Y además él no vive para ti, él vive para el Señor. Él no te debe nada a ti, ni muere para ti tampoco, muere para el Señor. Importante, yo lo encuentro tan importante esto, tan importante, me encantó. Ya, sigamos, no lo que uno dice, sino lo que dice aquí, pues ya. Ya. Dice así, verso 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Esto es doctrina, pues. Entonces ellos sin darse cuenta, están afectando una doctrina bíblica, porque esto sí que es doctrina, pero sin darse cuenta, los que no comen y los que comen sin darse cuenta, y por eso Pablo aquí le está diciendo ya que lo deje tranquilito, porque están pasando a llevar una real doctrina. ¿Cuál es? Dice, porque Cristo para esto murió, está explicando, y resucitó. Cuando va explicando es que va uniendo, ¿ya? Es como el I, como el I, ya que es ilativo, aquí es el porque está explicando lo anterior, lo está uniendo. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir. Entonces murió, resucitó, y volvió a vivir. Está vivo, está en la gloria. ¿Cuál era el propósito de eso? Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pedro dice que Dios lo hizo Señor y Cristo. Para los que dice, para los muertos como de los que viven. Los que mueren en Cristo, Él sigue siendo el Señor. Y para los que están vivos, es el Señor, porque para eso Él ascendió a los cielos, para ser Señor. ¿Ya? Y esa palabra Señor está en una forma que se puede traducir señorear o tener autoridad. Él la tiene. Para eso murió, dice, resucitó y volvió a vivir para ser Señor. No yo, po. Aquí no hay ningún Señor, ni tú, ni yo, ni el hermano, ni la hermana más antigua. No hay Señores aquí. No existe eso. El Señor está allá en el cielo, el único. Y Él es el Señor que tiene autoridad y el que tiene el poder de señorear de los vivos tanto como de los muertos, es decir, de los que viven o de los que mueren del versículo anterior, está explicando. Y si nosotros entendemos eso y nos establecemos ahí,
puro gozo, pura felicidad nomás con los hermanos, po. ¿Por qué no vamos a tener ese peso? Que Dios no nos ha dado esa autoridad, no nos ha dado ese servicio, ese trabajo, no nos lo ha dado a nosotros. Él tiene esa obra, ese servicio, Él lo tiene, no nosotros. ¿Por qué no hacemos problema con algo que Dios nunca nos lo ha dado a nosotros? Jamás. Eso está diciendo. Entonces dice, lo último. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Quién es el que juzga? El que ve al otro que come de todo y que además guarda los días. ¿Ya? O sea, no guarda los días. El que come de todo y no guarda los días. Dice, ¿y tú por qué menosprecias a tu hermano? El que no come y guarda los días. Al que no come y guarda los días. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ay, ay, ay. Se puso más seria la cosa aquí. Dice, pero tú, ya, de nuevo. Aquí está el derecho del Señor a juzgar. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Qué responderías tú? ¿Qué le respondería a Pablo? Es que él está mal, po. Es que yo pienso que está equivocado, po. Es que está haciendo cosas o está dejando de hacer cosas que tendría que hacer, po. Tiene que comer, pues, ¿por qué no come? No, po, tiene que comer nomás, po. Porque yo como, pues, el de los humanos también come, tiene que comer, no. ¿Me entiendes? ¿Quién le va a explicar? Va a quedar, si igual ya te está diciendo, ¿por qué no hacerlo? Dice, o tú también, ¿por qué menosprecias o desprecias a tu hermano? ¿Por qué? ¿Lo miras en menos? Como si no valiera nada. Porque todos compareceremos o nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Es decir, nosotros tenemos que dejar el juicio al Señor, porque Él también me va a juzgar a mí, y también lo va a juzgar a Él, y todo juicio sobre esas cosas tengo que dejársela al Señor. Las cosas de discusión, como dice aquí, opiniones, de pensamiento, déjaselas al Señor nomás. Las otras cosas están claritas, pero esas déjaselas al Señor, porque todos nos presentaremos o compareceremos ante el tribunal de Cristo, en donde recibiremos, ¿verdad?, lo que nosotros merecemos según lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, lo que hemos hecho en el cuerpo. Y esto es malo, y Pablo nos está advirtiendo aquí a los romanos para que no hagan lo malo, porque el Señor los va a juzgar. Y como el Señor lo va a juzgar, tiene que darse cuenta ya, cuenta aquí en su mente que él no tiene derecho de juzgar, sino que todo el juicio el Padre se lo dio al Hijo. Pero al Hijo de Dios, pues a Jesucristo, no a ti, ni a mí. Ya, se lo dio al Hijo. Y nosotros vamos a dar cuenta delante de Él, en el tribunal de Cristo. Entonces, dos cosas allí. Si yo hago eso y continúo, voy a dar cuenta delante de Dios. Y si yo juzgo, estoy haciendo algo que no me corresponde. Y también sobre eso voy a dar cuenta. Sobre aquel que le he dado todo el juicio y Dios se lo ha dado a él, no a ningún hombre fuera del Señor. Querido hermano, a ningún hombre fuera del Señor. Nosotros tenemos que hacer juicio en el sentido de ver la Biblia, de entender la Biblia, tratar de entenderla, esas cosas sí, pero este otro juicio no, pues. Este otro juicio no. De criticar y de condenar incluso a aquel que no hace lo que yo pienso que debería de hacer. ¿Ya? Miren, a ver. Mire, en el verso 13 del capítulo 8 de Corintios, lo expresé algo, pero lo vamos a leer para ver la distinción. ¿Ah? ¿Cuál es la distinción entre el 14 de Romanos? ¿Ah? Primero, segunda. 1 Corintios 8, 13. Solamente para ver la distinción entre el capítulo 14 de Romanos y el 8, verso 13 o sea, todo el capítulo 8, pero el verso 13 lo vamos a leer de Corintios.
Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, aquí está el hecho de que si él no come carne, porque piensa, si alguien dice que fue sacrificada a los ídolos y él tiene problema con eso, yo no comeré carne jamás, ni siquiera, aunque no, ojalá jamás comer carne, para no poner tropiezo, no como nomás, decido no comer. Digan o no digan que esté sacrificado, por amor, no como delante de mi hermano, como aparte, simplemente eso. Allí es ese el tema de, por supuesto, del amor, aquí también el amor, siempre está el amor, pero el tema de no comer, ¿ya? Por la conciencia de mi hermano, ¿ya? Aquí es que yo voy a ser juzgado, no tengo que menospreciar y menos juzgar, porque el único que hace juicio y todo el juicio le ha sido dado al Señor. Ojalá que esto nos ayude, Oiga, ¿ya? Que nos tío, ayude en nuestra vida, ¿sí? hay un escritor que no me acuerdo cómo se llama, pero respecto del versículo de 1 Corintios, dice que esa es la dictadura de los débiles. ¿La qué? La dictadura de los débiles. ¿Sí? ¿Por qué dice eso? Porque en realidad, si el problema llega a ser, en realidad, como es una cuestión de forma y no de fondo, y los hermanos son conflictivos, y a veces uno tiene que, digamos, modificar ciertas cosas que a los otros hermanos digamos, le afectan su conciencia para llevar la fiesta en paz, po. Claro, Entonces, claro, ya bueno, el problema, ya bueno, no hago eso. Y es un temazo en medio de la iglesia, porque a veces claro, se han pero provocado tremendos problemas. claro, por supuesto. Los dos textos tienen eso, los dos, el 14 y este. Pero fíjate que lo que tiene que primar es el amor. Y si yo me establezco en eso, en el amor, en Romano, está previamente, si yo me establezco en eso, no voy a tener ni un problema en conceder, ninguno. Si yo no me muevo por el amor, como aquí, también en 1 Corintios, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer de buena manera. Y voy a decir, pues, ¿hasta cuándo? ¿Cierto? Ya. Entonces, en el fondo, si el amor prima, no va a ser un peso, va a ser un halago, porque va a ser algo que me va a hacer sentir bien, porque en el fondo estoy cuidando y guardando al hermano. Entonces, los fuertes, en un sentido, tienen más responsabilidad que los otros, ¿ya? Mucha más responsabilidad que los otros. Aquí el fuerte es el que come y el débil es el que no come. Entonces, en el 1 Corintios, entonces, la razón la tiene, porque viene con la costumbre de no comer lo sacrificado a los ídolos. El fuerte, aunque sea sacrificado a los ídolos, es lo mismo, porque sabe que eso no hay ningún problema. Pero si no tengo que comer, no como por el hermano. Y no como nomás. Entonces, ahí, claro, hay un tema, pero depende también de que yo me dé cuenta que, que ese hermano es importante y es del Señor. Y yo tengo que hacer todo lo posible por amor de no decirle cosas inadecuadas y de no hacer algo que pueda afectarle o dañarle. Algún momento entenderá y orar al Señor para que entienda, para no estar siempre en eso, pero en el momento el amor es lo único que puede sostener sobre esa circunstancia. Y dice, pucha, ¿hasta cuándo ya? Pues cuando puros cabros chicos, puras guaguas, aquí nomás, ¿no es cierto? Eso, entonces, no, pues, ¿ya? Eso no debe ser así. Uno también lo dice, pero fíjate que no está bien. ¿Ya? El amor sobrepasa todo eso. Tiene que ser así. Y por eso el apóstol Pablo habla aquí, y por eso cuando dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. ¿Quién? Pablo. Po. No dice no comeré carne, dice jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Jamás. ¿Quién lo dice? Pablo. Po. O sea, si nosotros tuviéramos el corazón de Pablo, no haríamos ningún problema en no comer, no sé, pues, vienesas porque afectan, no como, no como. No. El vino, por ejemplo, ¿no es cierto?
esas cosas así. ¿Ya? Entonces, bueno, el vino muchas veces es porque algún hermano viene de problemas de alcoholismo y otras veces porque no todos entienden que no hay problema con tomar el vino. Piensan que tomar un poco de vino es pecado y no es así, pero muchos no entienden así. ¿Ya? Entonces a veces eso se hace más en secreto, ¿no? Más en secreto porque uno no tiene problema de conciencia, pero otros sí pueden tener problema de conciencia. Entonces esas cosas hay que cuidarlas y mejor no hacerlas, simplemente no hacerlas. Por causa del hermano, por amor al hermano. Es sumamente importante. Hay muchos hermanos que no van nunca más por una sola cosa y no los ven nunca más. No me saludó y no van nunca más. Tú dices, una cabrería, una niñería, claro. Hay hermanos muy complicados también, ¿eh? Muy complicados. Pero hay que tener paciencia y tratar de darle, de darle todo lo que necesita. Al menos tener esa actitud, pero en amor, ¿ya? No ya que me tiene hasta aquí, pues ya, sino procurar con la palabra de Dios que el Señor ayude y que sea realmente como el apóstol Pablo, no comeré carne jamás. Sí. Eso nosotros tenemos que avanzar en eso, todos. Sí, muy bien. Ya, Pepe, ya que estás tú ahí, ¿podría ahora para terminar? Por supuesto. Gracias. Oremos al Señor, hermano, para terminar. Padre Santo, Dios bendito, te damos las gracias por el Señor Jesucristo, que ha logrado por su sacrificio, por su obra, la salvación para nosotros. El máximo ejemplo de entrega, el máximo ejemplo de sumisión, de obediencia, de servicio, de tolerancia, y que se nos enseña a través de esta carta que escribió Pablo. Señor, se nos enseña a sobrellevarnos los unos a los otros, al respeto, a la entrega en amor, a la consideración, a la bondad que debe haber en nuestros corazones para poder entender al otro hermano y ser entendido también. Ayuda, Padre, a que nuestros corazones sean solícitos, Señor, que sean presurosos a llevar, digamos, una conducta de tolerancia, una conducta de sobrellevar al hermano, de una conducta de paciencia. Oh Señor, quisiéramos ser siervos humildes delante de ti, útiles, prontos a perdonarnos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Gracias por estos momentos, gracias por la palabra que le fue dada a nuestro hermano y que la ha impartido con toda claridad. Te agradecemos, Padre, porque le das también a él los momentos para que estudie, para que nos adoctrine, Señor, de esta manera tan clara, tan buena, Señor. Gracias por todo y quedamos delante de ti, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre.